Muy buena noche a todos los presentes aquí físicamente en las instalaciones del CIPS. También saludo cordialmente a quienes nos siguen a través de esta transmisión en Meet. En nombre del Consejo Directivo del Comité de Egresados del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, CIPS, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad académica con la cual estamos celebrando el tercer año de la creación del Comité de Egresados del CIPS. Este tercer año, nuestra actividad académica es un panel de expertos titulado Enfoques de Investigación Contemporáneos. En esta actividad, el doctor Maclovio Regalado Santillán será nuestro moderador. Contamos también con la presencia a distancia de nuestro director de posgrados en educación, el doctor David Díaz Cedeño, a quien cedo el uso del micrófono porque tiene un mensaje de nuestro secretario de Educación en el estado de Jalisco. Maestro David, le escuchamos. Muchas gracias, mi estimado César, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, los egresados de CIPS y por siempre CIPS. Esto ya nos queda muy claro. Permítanos, doctor David, ustedes. Permítenos, no estamos escuchando. A ver. Permítenos. A ver. Oye, aquí tengo, ¿se escucha? En línea sí se escucha. Nosotros sí escuchamos. Sí escucha, a ver. Espérame, deja quitar esto, lo pongo de acá. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Ya, Juan Manuel, sí, Sandy, sí, mira. Listo, doctor David, adelante, escuchamos. Creo que eras el único, ¿es César? Bueno, es un gusto, de veras, es un gusto estar en estos eventos, participando de una u otra manera, de la mano con todos ustedes, y al comentarle al secretario que estuve hace unos momentos con él, platicando de las cosas, de muchas actividades de las que hicimos el sábado pasado, estamos contentos porque las rutas se están concretando. Todo esto es gracias a un líder que tienen ustedes en casa, a César Cisneros. De veras, gracias César por tu liderazgo dentro de esta comunidad, que él ha desarrollado activamente todo para que esto mejore. De veras, de corazón, muchas gracias. De parte del secretario, a todos y en voz de César, un afectuoso saludo y abrazos, y deseándoles éxito en esta encomienda. Así como de la maestra Yolanda Quintero, que Yoli también pues está entusiasmada porque quiere conocer más y más de lo que nosotros aquí hacemos. Bueno, nosotros ya me agregué, pero si ustedes hacen de una manera tan natural, pero que la verdad parece que está planeada muy a la perfección. La calidez y la calidad de CIPS se nota. Y pues no me queda mucho, mira, ahí como siempre lo he dicho, en la oportunidad que César me ha invitado, me congratulo mucho porque así de una otra manera tengo muchos años de conocerlos, porque pues de ahí es egresada mi esposa, y me da gusto que cuando me invitan y voy a su casa de ustedes, ahí está la foto y ahí salen los recuerdos, ¿no? Y eso es muy bonito porque somos una comunidad, una familia, y como familia tenemos que crecer, como familia nos damos la mano, como familia tenemos esa ruta para que todo nos vaya bien, esa ruta que tú, César Cisneros, has generado para darnos la mano, que tú has visto de la mano para que el de al lado camine, el de que está un poquito atrás se adelante, y todo se puede generar sinergia. La verdad, de todo corazón, es un gusto ver que hoy los egresados van a participar en este evento, y les deseamos, el secretario, yo y tu servidor, que sean parabienes, y después César nos llevas los resolutivos, porque Yoli quiere saber todo lo que está sucediendo en esta gran comunidad. De antemano, pues muchas gracias César, compañeros, a todos, Maclovio, a todos, maestra Luna, a todos, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias doctor David por sus palabras. Un saludo para la doctora Yolanda, para el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y muchas gracias por estar siempre presente en las actividades del CIPS. Pues bien, bienvenidos nuevamente todos. Un agradecimiento de antemano, doctora Ruth, doctora Lili, doctora Celia, maestro Rafa y desde luego, doctor Maclovio. Gracias a todos ustedes por estar en esta actividad. Es un asunto muy interesante
que se vincula directamente con las actividades de la institución, y agradecemos al Comité de Egresados por en esta ocasión el evento académico con el que festejamos este tercer aniversario sea precisamente tan vinculado con nuestro nuevo doctorado, el doctorado en investigación socioeducativa con enfoque de complejidad. Así que para nuestros estudiantes de la especialidad de la maestría y del doctorado que ya nos acompañan aquí a distancia a través de Meet, mucha atención, porque lo que hoy vamos a escuchar tiene un gran fundamento para lo que ustedes están haciendo en sus respectivas investigaciones. Enhorabuena para todos, bienvenidos y arrancamos. Doctor Maclovio, adelante, por favor. Gracias. Pues creo que ya vale la pena decir buenas noches, ya no, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos. Es un gusto recibirlos, a mis compañeros acá. Ahora quedamos en este esquema tras las mesas, pero bueno, y a quienes nos están siguiendo en la transmisión o quienes nos hacen el favor de su presencia aquí, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la actividad, como ya lo apuntó el maestro César. Es una de las actividades que están realizándose en el marco del Día de Egresados, que hace algunos años se instituyó. Y bueno, en ese sentido, cada año se ha procurado tener alguna actividad o varias actividades a través del año, y en esta ocasión me honran con la invitación para la participación en la actividad. Voy a dar la bienvenida también en particular, en especial a mis 4 compañeros, la doctora Ruth Perales Ponce, la doctora Liliana Lira López y la doctora Celia Magaña García, y nuestro muy conocido maestro Rafael Lucero, ¿no? Entonces acá estamos para desarrollar esto. Vamos a ir explicando la dinámica de la actividad. Tendremos 3 rondas de participación. Las 2 primeras rondas de participación constituyen en escuchar y plantear sus puntos de vista acerca de la perspectiva o el enfoque que cada uno de ustedes nos va a ir planteando, ¿no? En la segunda pregunta hablaremos de cuáles podrían ser como las competencias o habilidades que desde el enfoque que ustedes van a plantear son necesarias para poder llevar a cabo trabajos de este enfoque o de esta perspectiva. Y finalmente, en la parte de cierre, haremos pues algunos comentarios que tengan que ver en el sentido de qué es lo que tendremos que estar considerando quienes estemos en esta idea de poder realizar trabajos que vayan abriéndose paulatinamente a otras miradas y a otros enfoques también, ¿sí? En este caso, leyendo el texto del objetivo, pues a maneras de investigar como contemporáneas. Bien, para dar cuenta entonces del propósito que nos reúne, que es precisamente identificar las características, las implicaciones y los alcances de algunos enfoques o perspectivas de investigación contemporánea respecto a la comprensión y abordaje de las problemáticas educativas, es que daremos voces precisamente a nuestros 4 invitados. Así que bueno, pues estaremos ya dando cuenta de esto. Pero para antes tendré que tomarme algunos minutitos para poder hablar un poco de su amplia trayectoria profesional e investigativa. Comienzo con la doctora Lili. La doctora Lili es doctora en educación por la Universidad La Salle, aquí de Guadalajara, casi fuimos compañeros. Es maestra en investigación educativa por esa institución, por el CIPS, y sus líneas de investigación son varias. Algunas de las que más destacan son formación docente, formación para la investigación, pedagogías situadas y convivencia. La doctora Lili se desempeña actualmente como profesora investigadora en la UPN Zapopan, y en esta larga trayectoria ha podido fungir no solo como docente, sino también como investigadora, por supuesto, y además como tutora de diversos trabajos, tanto de maestría como de doctorado. Ha estado incluso encargada de dirigir el Instituto Superior de Investigación y Docencia hasta hace algunos años, y particularmente en la coordinación de los trabajos desarrollados por el doctorado de investigación educativa aplicada. Y bueno, creo que más recientemente en la Universidad Marista. ¿Sí? Ok, bien. En las redes en las que está teniendo alguna participación son las redes de colaboración académica, las redes de posgrados en educación AC y la red de comités editoriales. Ha
tenido ya la oportunidad de elaborar, escribir libros, capítulos, artículos, ponencias y conferencias en distintos eventos y foros. En cuanto a la doctora Ruth, ella nos comenta en su hoja de vida, dice, o de académica, tiene formación en educación primaria en la Vicen, luego estudió tanto la maestría en ciencias de la educación como el doctorado en investigación educativa aplicada en el ICIDEM. Pertenece a el COMIE y ha estado a cargo recientemente de la elaboración de los estados del conocimiento en la década anterior como en la presente. En los proyectos que está participando actualmente tienen que ver con pedagogías emergentes desde la horizontalidad y saberes docentes para abordar las necesidades educativas en una escuela secundaria regular. ¿Sí? Bien, las líneas de investigación que trabaja la doctora Ruth son formación de investigadores, investigación de la investigación educativa, responsabilidad social. También ha realizado investigación en el Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa y, por supuesto, en su casa de estudios en ICIDEM. Ha tenido a su cargo la asesoría también de varias tesis, tanto de maestría como de doctorado, y particularmente en la Universidad Marista. También actualmente es miembro del COMIE, y en las redes a las que pertenece son la red de posgrados en educación AC y la red de mexicana de investigación Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Por su parte, la doctora Celia Magaña es titular B en el DEILA, Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Incluso de este departamento estuvo ya a cargo hasta mayo del 2025, hace poco. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad La Sorbona de París. Participa en proyectos que tienen que ver con género, feminismo, desigualdades, violencia, derechos humanos, políticas sociales en América Latina. Ha impartido la asignatura de Teoría Social Contemporánea en Sociología y ha podido estar a cargo de dirección de tesis tanto en la maestría de Gestión y Desarrollo Social como en la maestría de Ciencias Sociales, en la maestría en Estudios de Género y en el doctorado en Ciencias Sociales. Recientemente nos comenta, ha sido aceptada en el SNI como investigadora a nivel 1 y bueno, es autora en conjunto con María de la Luz Ruffini del libro Reconfiguración Política en América Latina, Segunda Ola Progresista, Movimientos Sociales y Ultraderecha Antifeminista. Y también del artículo Un balance de las agendas latinoamericanas, las mujeres y gobiernos progresistas. En este sentido, bueno, la doctora Celia nos dará como un poco más de información en lo que vayamos desarrollando. El maestro Lucero tiene formación en filosofía, en comunicación y en sociología. El desempeño profesional del maestro pasa por una amplia gama de modalidades y de niveles educativos, desde preescolar, CONAFE, educación básica, secundaria, bachillerato, y ha trabajado también en licenciaturas en diferentes instancias, básicamente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el ITESO, la UDG, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad La Salle del Noroeste. Ha desarrollado también función como funcionario público la Dirección de Desarrollo Económico y Social en Cajeme, Sonora, en Participación Ciudadana y Desarrollo, en la antigua delegación Gustavo Amadero, en Política y Desarrollo Social en el estado de Chihuahua. Y también ha sido cofundador de diferentes instancias, varias de ellas de carácter educativo. Y en este sentido, bueno, podemos mencionar por lo menos dos. Él nos ha mandado como Praxis, que es un programa de formación en acción e investigación social, y PROVAL, que es promoción social del Valle del Yaqui. ¿Sí? Pues con estos brevísimos datos nos vamos al desarrollo de la mesa, reiterando la bienvenida y la disposición de todos ustedes para estar aquí con nosotros. Muy bien. Decía yo que las rondas de participación van a ser 3.
Para la primera ronda de participación, igual que para la segunda, cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para desarrollar la respuesta a la pregunta. En la ronda del cierre solamente contaremos con 3 minutos para hacer el cierre particularmente. Y al final de la participación de los 4, tendremos algunos minutos para las preguntas que pudieran generarse en la audiencia, tanto aquí como en línea, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ir con la primera pregunta, que tiene que ver con cuál es la finalidad del enfoque, de la perspectiva de la que ustedes nos van a plantear particularmente su punto de vista. ¿Cuál es la finalidad, las características de la investigación desde cada enfoque o perspectiva abordada por ustedes? 5 minutos para cada uno de ustedes, quien guste. Antes señalo, la maestra Ruth nos va a hablar de lo que es básicamente la horizontalidad, que de manera más amplia podemos ubicar como producción horizontal del conocimiento. Ya ella nos dará mayores detalles en sus participaciones. La doctora Lili desde el enfoque sistémico, la doctora Celia desde el enfoque de género, perspectiva de género, y el maestro Lucero desde la perspectiva de la competencia. ¿Sí? Entonces, adelante, ¿cuáles son las finalidades, las características de investigación desde cada enfoque o perspectiva en particular? ¿Quién guste? Me lanzan. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me siento muy honrada de participar. Muchas gracias. Y para mí es un gusto colaborar y platicar, venirles a platicar un poquito sobre desde una perspectiva feminista de la investigación. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, yo les voy a comenzar mi participación. Una cita. Abro comillas. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes se les llamó crímenes de pasión. Se les llamó andaba en malos pasos. Se le llamó ¿para qué se viste así? Se le llamó una mujer tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió de haber hecho para acabar de esa forma. Se le llamó sus padres la descuidaron. Se le llamó la chica que tomó una mala decisión. Se lo llamó incluso se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena. Extracto de la novela El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Decidí iniciar esta participación con esta cita textual de la novela de Cristina Rivera Garza, publicada en 2021, que lleva como título El invencible verano de Liliana. Una obra basada en la experiencia del asesinato de la hermana de la autora, porque nos muestra cómo se vivió una experiencia para la cual simplemente cuando sucedió no se contaba ni siquiera con la palabra para nombrar lo sucedido. El feminicidio de su hermana. Eso no significa que no existiesen los feminicidios antes. Lo que no existía era justamente la perspectiva feminista que proporcionó el lenguaje para poder nombrar, hacer visible y teorizar la violencia en contra de las mujeres. Estos son los objetivos de la perspectiva feminista, de la investigación, hacer visible y politizar los procesos naturalizados que nos parecen invisibles. La novela nos muestra cómo el concepto de feminicidio, además de permitir comprender y elaborar lo sucedido, por doloroso que sea, a través de la estrategia por excelencia feminista de la resignificación, nos permite también contar con una herramienta de agencia política. Esta creación del lenguaje para visibilizar y politizar las violencias en contra de las mujeres ha sido una lucha de las feministas desde la década de los 90 en la región latinoamericana, al igual que en el resto del mundo. La investigación desde una perspectiva feminista cuestiona el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Es esta ciencia clásica que ha tomado como referente de experiencia de toda la humanidad una experiencia parcial, que es la experiencia de un hombre blanco, europeo, cisgénero, como una norma universal, ignorando todas las otras experiencias de los cuerpos y de las personas.
Hay varios ejemplos de esto en los estudios médicos que excluyen a mujeres, por ejemplo, de ensayos clínicos, asumiendo que todos los cuerpos reaccionan igual que este universal falsamente neutro masculino. La investigación, desde una perspectiva feminista, también cuestiona este universalismo. También es necesario cuestionar que la experiencia de las mujeres no es homogénea. Y también hay que cuestionar esta suposición de que todas las mujeres tenemos las mismas necesidades. Ejemplo, los feminismos occidentales hablan por excelencia de una imagen reificada de las mujeres del tercer mundo, a las cuales se les adhiere automáticamente una serie de características que tendríamos que estar cuestionando. Se les asume como un imaginario de mujeres analfabetas, víctimas, típicamente alejadas de este concepto moderno, vamos a decir. La perspectiva, ¿cómo voy de tiempo? La perspectiva feminista también cuestiona una falsa neutralidad. Es decir, desde esta perspectiva feminista, el conocimiento no es esta producción de conocimiento objetiva y desapasionada políticamente, sino que se trata de una producción de conocimiento situada políticamente, y desde esta perspectiva es importante reconocer ese lugar de enunciación desde donde estamos partiendo para co-construir conocimiento con las demás personas, asumiendo que la neutralidad no es una posición posible, porque en realidad siempre estamos en una matriz de relaciones de poder situadas, y que lo más objetivo en ese sentido consiste en asumir esta subjetividad y esta parcialidad. La perspectiva feminista cuestiona entonces este conocimiento tradicional y su forma de producirlo. Implica también un cuestionamiento acerca de quiénes han sido validados como los únicos capaces de producir conocimiento, a través de una dinámica de creación de cánones de la ciencia que excluye e invisibiliza sistemáticamente el trabajo de las mujeres, históricamente. Por suerte eso está cambiando. Muchísimas gracias. Ay, perdón, adelante. Ya estamos cerrando, sí. El feminismo entonces ha renovado los saberes vigorosamente, ha llegado a la academia produciendo conflicto, pero un conflicto productivo. Hay convergencias que son solidarias porque la teoría feminista es y ha sido crítica y ha utilizado esta estrategia de resignificación como un diálogo productivo. Por el momento lo dejaría así. Muchas gracias. Gracias, doctora Celia. Muchísimas gracias. Bien. Ya estamos tomando nota ahí de cuestiones que van resaltando, que van destacándose. En esto que precisamente intenta como plantear cuestiones que de alguna manera no se habían como detectado, ¿no? Que no se habían como visibilizado, o que empiezan a visibilizarse. Quien guste, doctora Ruth, adelante. Bueno, primero, buenas noches. Es un gusto estar aquí. Gracias. Perdón. ¿Sí? ¿Sí escucha bien? Sí, gracias. Al doctor César, muchas gracias. A la doctora Lili, que sé que también tuvo que ver para que yo estuviera aquí. Es para mí un momento histórico, tengo que decirles, para situarnos, porque es importante. Hace 31 años yo estuve en esta escuela. Vine a hacer unas prácticas como maestra de educación primaria que me estaba formando. Hace 31 años, en el último salón de allá. Y bueno, eran otras condiciones, no había cortinas. Y recuerdo en cuanto llegué que tuvimos que poner cortinas. Y bueno, se queda uno pensando por qué hay que regresar a estos lugares y por qué en este momento, ¿no? ¿Por qué en este momento que el mundo y los humanos nos cuestionamos las cosas que ya son como tal? Lo acaba de referir perfectamente a la compañera. O cómo es que los problemas que hace 31 años siguen vigentes, o cómo hay otros nuevos, o cómo las generaciones que decíamos en una charla hacia abajo hace un rato han cambiado, o qué otras cosas no han cambiado. Es una fortuna para mí estar aquí, ver las torres de catedral allá y decir, estamos en Guadalajara, huele a tierra mojada, nos da un contexto cómodo y bonito. Así me siento aquí. Muchas gracias por este espacio. Por la invitación que me hicieron, no soy la más experta, definitivamente no, pero sí estamos haciendo un trabajo que tiene esta visión
y del cual le agradezco a la doctora Lili que me haya invitado a participar. También está aquí Giselle, también está la doctora Mayela, somos un equipo. Y no voy a hablar mucho de la investigación, aunque sí la voy a conectar, ¿sí? Pero para introducirnos en esto, hice una pequeña frase que supongo que vamos a coincidir. Toda investigación presupone una visión del ser humano, una perspectiva sobre la naturaleza del conocimiento, sobre la relación que se tiene con este, cómo es la forma de producirlo, quiénes la producen, para qué se produce. Por lo tanto, se está hablando de una teoría del conocimiento. Y en el caso de la investigación educativa, por supuesto, ¿para quién? De donde yo les voy a hablar y que estamos incursionando en ello, al final yo me quedo con esto y espero hacerlo con ustedes. Es una invitación, esta producción horizontal del conocimiento, a pensarnos, a reflexionarnos desde esta actividad tan apasionante que es la investigación, que obliga, me parece a mí, a una visión ciudadana, centrada en la esperanza de construir nuevas respuestas con nosotros. Es un posible entre nosotros. Es decir, es un cambio, es una visión diferente de cómo y para qué producir conocimiento, ¿sí? Si bien es cierto, tradicionalmente la investigación está centrada y hay autores al respecto, modos de producción de conocimiento, el modo de producción de conocimiento de la producción horizontal enfoca, es un paradigma que se cuestiona la ciencia y para qué la ciencia, y para qué la ciencia social, para qué estos conocimientos. Se parte de considerar que todos somos capaces de pensar y producir cosas. No es exclusivo de un tipo de ser humano, ¿sí? Solamente el que se forma, afortunadamente en una especialidad, una maestría, un doctorado o un postdoctorado, sino que todos los seres humanos pensamos, nos relacionamos con el conocimiento todos los días, ¿sí? Y hacemos uso de él como podemos y queremos, bien, mal, en función de nuestros contextos, de nuestras necesidades. Por lo tanto, esta visión, este método, que hay una autora muy conocida en nuestro país, Sara Corona, y otros del ámbito latinoamericano y Alemania, han desarrollado. Son lo que hemos llamado, se empieza a llamar ya hace algunos años como las metodologías horizontales. De entrada, la primera vez que yo escuché este término, lo vi en la ley de educación superior, empieza a ver que las instituciones de educación superior tienen que tener principios de justicia epistémica, producción horizontal, y empiezan a surgir nuevos términos, entonces empiezan a, ¿qué está pasando aquí? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué nos quiere decir? Que antes no hacía investigación, me pregunté a mí misma, en los trabajos que he hecho, no fui horizontal. Antes ¿cómo fue el conocimiento que hice? Yo entrevisté personas, fui a locales, no los traté como personas, no, ¿qué hizo? Fue un cuestionamiento muy duro y la investigación al respecto. Este paradigma, que es un método como tal, emerge ante la necesidad de resolver problemas en el que escuchar, por lo tanto, el diálogo es fundamental a todos los involucrados para que nos permitiera resolver o superar, es una expectativa muy amplia, superar nuestras crisis regionales y planetarias. Por eso digo yo que es una visión ciudadana, porque finalmente los investigadores, formados, no formados, aquellas personas que desde el preescolar se hacen preguntas y esas preguntas se van madurando en la vida, sí, somos ciudadanos finalmente de este mundo y tenemos un pequeño segmento de responsabilidad. ¿Cuáles son los objetivos o finalidades de este tipo de investigación? Una, por supuesto, construir conocimiento social, pero con todas las voces involucradas en un problema. El segundo, que es mucho más potente, no digo que el otro no, pero es lo siguiente, crear espacios donde se construyan nuevas relaciones entre las personas, ¿sí? El reconocimiento del otro, los otros y sus posibilidades. La investigación educativa para comprendernos mejor como humanos. La investigación educativa para dignificar al propio investigador y ayudar a la dignificación de los otros, niños, jóvenes y adultos. Y ya se imaginarán ustedes que uno se pregunta, no lo he hecho así. Tú me haces así, palomita, cuando ya. Un minuto. Claro. Bueno, dos elementos. Aquí son tres conceptos principales de esta producción horizontal del conocimiento. Es el conflicto generador, la igualdad discursiva y la autonomía de la propia mirada. Hay mucho que decir, pero un punto importante. Generalmente las investigaciones, tú planteas las preguntas, lo que quieres lograr, lo que quieres desarrollar, lo que te imaginas. Aquí no, en esta investigación no.
Aquí las preguntas se plantean en conjunto con los otros, ¿sí? Respetando, por supuesto, hay ciertas estructuras, pero con la flexibilidad que me permite el diálogo, porque en los saberes que están en la otra persona, en los otros, en la escuela o en el espacio que yo decida para la investigación, tienen saberes y tienen preguntas, y muchas veces tienen las respuestas a esas preguntas que nosotros creemos que no saben, pero quizás no han tenido la oportunidad de verbalizar, sistematizar, reflexionar en lo que uno como investigador sí tiene, por formación, por decisión, ¿sí? Y es el caso de la investigación que nosotros estamos trabajando. Entonces, el conflicto generador es cómo yo pregunto algo, no solamente me sirvo de ese espacio, de esas personas, para que me den información, me den datos que me permitan contestar de una manera coherente y teóricamente, metodológicamente coherente. No es así, no es así, porque también los sujetos con los que nosotros investigamos tienen sus propias teorías, implícitas la mayor parte de ellas, ¿sí? Porque hasta que no se hacen preguntas pueden develar por qué piensan o por qué actúan de tal o cual manera, por qué ejecutan esto o por qué ejecutan lo otro, o si solamente ejecutan. Pero la sorpresa es que no. Todas las personas que nos hemos encontrado en esta investigación y en otras tienen sus propios supuestos, tienen una manera de entender el mundo y de relacionarse con ella y de relacionarse con el conocimiento y en la educación mayormente. Hasta ahí le Gracias, dejo. doctora Ruth. Muy bien. Le damos la palabra a la doctora Lili. El maestro Lucero, ¿quién gusta? Muchas gracias. Gracias. Como siempre, me siento muy orgullosa de regresar a mi casa. Muy bien dicho, una vez CIPS, por siempre CIPS. Y gracias, César, gracias al comité por permitirme todavía sentirme en casa y, bueno, compartir un poquito de mi trayectoria cuando así sea necesario, dar a la educación, ¿verdad? Que eso es uno de los valores que nos fomentan también aquí. Bueno, a mí me tocó hablar del sistémico, del enfoque sistémico, y me parece que este enfoque es pertinente. Todos los enfoques tienen su objeto, todos los métodos, ninguno es mejor que otro. Es la pertinencia de lo que queremos explicar y el alcance. En ese sentido, me parece que este enfoque sistémico puede ser pertinente en el sistema educativo, en el campo educativo, cuando tratamos de analizar, de ver o intervenir un problema educativo de manera integral. Pero de una manera integral, reconociendo todos los elementos relacionados de forma completa. A diferencia, después nos hablarán el doctor Rafa del complejo, que efectivamente se reconocen todos los elementos que componen un fenómeno, un sistema, una situación educativa, pero en lo sistémico se refiere a esa complejidad vista desde las interacciones y desde las relaciones. Para esto hay tres conceptos fundamentales, podría haber más, pero me parece que hay tres que nos ayudan a identificar por qué sería una perspectiva sistémica. Uno se refiere a la circularidad. Esto implica no analizar las situaciones educativas de forma lineal, no es causa-efecto. La circularidad significa que a veces el efecto puede ser puede ser a la vez causa y a la vez efecto de otras cosas. Aparentemente un sistema de relaciones caóticas, pero que todos bajo un sistema de relaciones tienen un lugar y una forma de darse que mantienen las relaciones. Y bueno, otro concepto sería la recursividad y lo emergente, que poco a poco lo iré tratando, pero a mí me parece que el hecho de no visualizar un fenómeno educativo, una situación educativa desde lo circular, implica quitar un poco esa visión lineal, positivista o incluso en algunos enfoques cualitativos que también se da. Y entonces tendríamos que la finalidad de los objetivos de este tipo de investigación tendría que ver con tratar de construir una comprensión holística e integral de la realidad educativa. Por ejemplo, y como sistema, como elementos interdependientes,
que si movemos un elemento, por supuesto, movemos el otro. Si movemos un elemento y no se mueven los demás, entonces estamos malinterpretando los sistemas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una manera de ver el enfoque o interpretarlo, comprenderlo, por ejemplo, si hablamos en caso de problemas educativos en el aula, se analiza cómo las relaciones o interacciones entre los estudiantes, entre el docente y los estudiantes, se confluyen mutuamente, o cómo los directivos se confluyen mutuamente con un sistema más amplio. Hay una metáfora que yo a veces les enseño a mis estudiantes cuando estoy con ese enfoque, que le digo, en este no se problematiza el alumno, el docente, que no, es así, como doble pistolito. Hablaríamos de una reciprocidad en el mantenimiento de una forma de relación o de situación educativa. Entonces, estaríamos pensando que todos estamos mutuamente interviniendo, confluyen para que se esté dando una situación y por lo tanto, si pensamos en modo no nada más de comprensión, de descripción de los fenómenos y queremos incluso el enfoque de transformación y de intervención, no se tendrá que focalizar solamente un modelo de intervención desde los docentes. Tendríamos que verlo desde la política educativa, desde la normatividad, desde todo, porque son problemas complejos. Y esto hay problemas complejos. Por ejemplo, uno que vivimos muy cerca todos fue, por ejemplo, lo del COVID, un problema de salud pública y de muchos temas, ¿no? Y entonces, no nada más era un problema de médicos, también salió para la educación, nos trajo revueltos, ¿sí? Entonces estaban los médicos, estaba psicología, estaba medicina, estábamos todos tratando de ver por dónde se tenía que dar, ¿no? Bueno, hay otros elementos que es pertinente, por ejemplo, si queremos intervenir, como les decía, en diferentes niveles y actores, pero siempre de manera relacionada, desde lo micro o lo macro, pero siempre de forma interconectada. Y de la forma interconectada es muy importante cuando analizamos, por ejemplo, los datos, la construcción de datos, la identificación de patrones o de pautas de comportamiento, cuando hacemos categorías, hacerlo de manera aislada por categorías, pues es lineal. Entonces, lo que tratamos de buscar son esos patrones de interacción que mantienen el problema como se está dando. ¿Qué es lo que contribuye para que se siga sosteniendo determinado tipo de problema? Entonces, buscamos aquello que está conteniendo, sosteniendo, reproduciendo en el sistema para que esté el problema. Y daría otras características para la siguiente intervención. Gracias, doctora Lili. Muy bien. Toca el turno al maestro Rafa con la visión desde lo complejo. Gracias. No sé cuántas instituciones tengan un programa y un comité de egresados activo, y por eso yo felicitaría a CIPS, a su director, a Maye como dinamizadora del comité. Yo creo que esos espacios de diálogo, y más cuando sea un diálogo entre egresados y regresados, creo que puede ser bastante complementario. Entonces, en ese sentido, me siento en casa y muchas gracias por la invitación. Bien, cada uno el título del diálogo de este evento de enfoques contemporáneos de investigación remite a un asunto que me parece es común a los 4 enfoques que se están planteando. Y es que lo contemporáneo está suponiendo una ruptura. ¿Sí? O sea, está tratando de construir algo diferente a cómo se venían haciendo las cosas. Y en ese sentido entran perspectivas nuevas o intentos nuevos de construir conocimiento, que son demandados por la misma situación de la realidad.
la doctora Celia ya nos planteaba cuál fue la visión original de lo que hoy conceptualizamos como feminicidios y que en lenguaje común y sobre todo desde visiones muy moralistas, pues prácticamente se nombraban las cosas como no eran, sino se nombraban como buscando culpabilidades en la misma víctima, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cada uno de los enfoques son enfoques que tratan de construir una nueva forma de producir conocimiento. Yo, para abordar el asunto de la complejidad, me voy a remitir a la obra que es más sencilla. Todos dirían que Edgar Morán, y quién no entiende, y cómo leerlo, y es redundante, y le da muchas vueltas al mismo asunto. Bueno, todo eso puede entenderse, pero esta obra de Edgar Morán, Mi Camino, vida y obra del padre del pensamiento complejo, es una entrevista, es un diálogo entre una investigadora en ciencias sociales, difundidora de la complejidad a partir de la entrevista con Edgar Morán. Y es muy útil porque construir esas interacciones, construir esa dinámica, esa visión de transdisciplinariedad, incorporar esos conocimientos de carácter cotidiano o de carácter ancestral, pero que todavía están vigentes a un proceso de producción de conocimiento, no es nada fácil, ¿sí? Y lo que reporta el libro es cómo Edgar Morán lo fue resolviendo. Y empiezo por citarles el principio que a él lo remite a crear o a iniciar la construcción del enfoque de la complejidad o del pensamiento complejo. La periodista le pregunta: ¿usted es el creador de lo que ha llamado pensamiento complejo? Un pensamiento global, un pensamiento perturbador, un pensamiento en la medida en que implica vincular las contradicciones, o sea, lo que la doctora señalaba como interacciones, que algunas pueden ser interacciones de carácter positivo o de carácter igual, pero otras son eminentemente contradicciones. Luego vamos a pasar a ver esto en el origen de este principio. Intimidante en un universo que ha optado por caminos más fáciles. Esto es con lo que se quiere romper, con el camino lineal, con el camino simplista, con el camino fácil, para poder entender una complejidad que no es nada más construcción conceptual, sino es un intento por aprender la dinámica de la realidad misma. O sea, la complejidad está en la realidad, no es un asunto meramente de intelectualidad. Cuando a él le preguntan cómo es que él llega a arrancar este intento, él cita a Pascal, pero fíjense, Pascal fue un filósofo del 1596, de 1623 a 1662. Nada más para que vean cómo la ciencia y la historia de la ciencia
no tiene una dinámica lineal y secuencial, sino que hay elementos de carácter político, de carácter cultural, que botan un conocimiento, un principio surgido en determinado momento a que se concrete 4 siglos después, ¿sí? La cita del principio de Pascal es: siendo todas las cosas causadas y causantes, que es algo que forzosamente se retoma en el enfoque sistémico, causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas, inmediatas, estando todas unidas con un lazo natural e insensible que vincula la más alejada y la más diversa. Sostengo que es imposible conocer las partes sin conocer el todo. Ese es el enfoque fundamental de la complejidad. Vamos a conocer las partes, pero buscando conocer el todo. Y vamos a conocer el todo tratando de profundizar en las partes. Ya me llegó la guillotina, que ya dice, y aquí está muy cerquita, ¿no? que dice el doctor Maclovio. Bueno, esta primera ronda pues nos plantea la imperiosa necesidad de replantearnos nuestra posición respecto del conocimiento de la realidad, ¿no? Alejándonos en buena medida de las formas tradicionales en que la hemos ido abordando, introduciendo cuestiones que, decía yo hace un momentito, no nos habían aparecido a la vista hasta más recientemente, y eso es lo valioso acá, ¿no? Que podamos tener, aunque sea un primer acercamiento a esta alternativa de producción de conocimiento. ¿Cuál? Pues aquella que también reconceptualiza la figura, el papel, la importancia de los otros sujetos, ¿no? No es nada más encerrarse como en el nivel como científico-céntrico o antropocéntrico, que podríamos estar como diciendo en este momento, ¿no? Bien, pasaríamos a una segunda ronda que tiene que ver con cuáles, de cada uno de los enfoques o perspectivas que han planteado, cuáles podrían ser las habilidades, las competencias necesarias para que un investigador pueda llevar a cabo su cometido. Igual quien guste, tenemos también 5 minutos para cada respuesta. ¿Quién gusta? Me voy a ir de corrido, pero ya. Para allá. Sí, ya lo traigo de mi casa. Bueno, no nos despedimos. Bueno, antes de hablar como de las habilidades, voy a cerrar una idea que es importante desde esta visión. Si bien es cierto, coincido, hay un cambio, está emergiendo ante las necesidades que el mundo nos plantea, ¿no? La educación y la investigación educativa no pueden quedarse ajenas a esto y seguir tratando con lo mismo. Entonces, un cambio importante en esta perspectiva tiene que ver con tratar de que yo soy la investigadora, sí, perfecto, pero el otro se asume como mi investigador par, ¿sí? ¿Qué significa ser investigador par? Dice, a lo mejor el maestro puede decir, no, yo no, porque, por ejemplo, la investigación que estamos llevando a cabo, pues fue un trabajo de platicar ante una necesidad que ellos buscaron a un grupo de investigadores porque querían, esta era la motivación original, es dejar claro el modelo educativo que están desarrollando para ser considerada una escuela inclusiva, aunque tiene una estructura de secundaria general, y lo que han logrado porque se están todo el mundo jubilando. ¿Y cómo hacer que este modelo que les ha funcionado se replique? Digo modelo, es mi palabra, no la de ellos, pero eso que hacen bien, que otros lo conozcan, que lo hablen, ¿no? Es decir, nos vamos a ir y esta escuela sigue funcionando. Entonces, pues trabajar con ellos, decirles, sí, vamos a trabajar, pero entonces, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren conocer? ¿Sí? Entonces, acordamos con ellos la pregunta, con la ayuda de todos, y finalmente acordamos que querían reconocer cuáles eran los saberes. O sea, ¿qué es eso que saben hacer bien que permite que la escuela funcione? ¿Sí? Y en ese diálogo, nosotros así los hemos tratado, ha sido como muy complicado, pero también es investigador, porque nosotros no podemos tener eso si tú no nos dices, si tú no nos expresas tu conocimiento,
tu experiencia. Y esa es una característica de esta producción horizontal de conocimiento. No solamente es investigador o el equipo de investigadores que llega a la escuela, a la institución, no. Quienes están ahí no son objetos de estudio de conocimiento, son investigadores pares que aportan. Eso se traduce en la igualdad discursiva, ¿sí? Por supuesto que tenemos cada uno, desde hace un rato, teorías implícitas y que nos manejamos, pero eso es parte de ese arte, de esa manera puntual, de en ese diálogo constante, escuchar al otro, que me escucha a mí y poder empezar a construir. Entonces, una habilidad fundamental es esa, escuchar, pero antes que escuchar, reflexionar para esta metodología, si realmente es lo que yo pienso que así debe ser la producción de conocimiento. Porque no puedes decir, aplico este método como tal cuando realmente no es coherente contigo, porque eso choca, ¿sí? Y te vas a encontrar, porque el primer ejercicio que hicimos en algún momento fue, después de hacer unas entrevistas dialógicas que aquí se consideraron, aceptaron ser entrevistados, muy abiertos, muy interesantes todas las entrevistas que se hicieron con los directivos, con los subdirectores, con los maestros, con padres de familia, con todos, personas con debilidad visual, ¿sí? También con personas con, bueno, de hecho con ceguera y con personas sordomudas, también se entrevistaron. Entonces, dense cuenta, la apertura también para nosotros fue muy complicado, pero nos vamos a escuchar y no hago investigación sobre ti, sino contigo, ¿sí? No eres no eres un objeto, eres una persona que aporta y entre ambos construimos nuevo conocimiento. Y espero que conocimiento ese que tú quieres que te ayudemos a revelar, a explicar y a dejar para otros, porque las escuelas como esta secundaria y otras más han construido saberes, ellos le llaman que tienen un reservorio de cosas. Así bien, tenemos un reservorio, pero nadie más sabe hacerlo. Pues qué valioso será que tú me digas ese reservorio de cómo trabajas con los niños, aún siendo escuelas que inicialmente no tenían maestro de apoyo de USAID, recibieron niños de condiciones de extrema pobreza, niños vulnerados, niños ciegos y sordos, y los atendieron con materiales, con la iniciativa y con el firme deseo y la vocación profunda del maestro de ayudar al otro que aprenda. Entonces, es una habilidad para eso, es primero conocer, saber preguntarse, con relación a esta metodología, saber escuchar y estar preparados y preparadas a no querer poner las categorías que sabemos. Es decir, todo lo queremos categorizar y etiquetar. Esto que dijo cada aquí, y no pues no. Eso que dicen tiene otros nombres. Y encontramos una riqueza, y me centro en dos rápidamente antes de que me corten. Hablaron, sí, los maestros. Es una escuela que se maneja bajo un concepto de filosofía de la otredad. Y eso nos encontramos, ¿sí? Y resulta que no era solamente una persona la que lo decía, fueron varios y nos dijeron cómo es que viven. Finalmente, esa filosofía de la otredad, entre ellos acordaron en el diálogo que tuvimos posteriores, saben verse en nosotros, ¿sí? Porque efectivamente no solamente se trata de ser empáticos ante otras condiciones, saberse ver en los otros es entenderse, enriquecerse como educadores, como maestros y con todas las experiencias que eso nos da. Entonces, por supuesto, una habilidad es la escucha, son habilidades también de índole social o socioemocionales que los investigadores a veces no tenemos, es como tal, pero que también. Fue muy, pues para, al menos para mí y el equipo, escuchar en un espacio es que dijeran que lo que nosotros estábamos recuperando de ellos es ver si se habían visto reflejados. Es decir, eran ellos, no nuestras palabras, no nuestro discurso. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Sí, ya. Muy bien. Y le agradecemos que nos haya como llevado a este caso concreto también. Sí. Quien guste, doctora Celia, Lili. Adelante, doctora Celia. ¿Quieres tú? De acuerdo. Bueno, antes de las habilidades hay unas cositas que me gustaría rápidamente mencionar acerca de que se me quedaron un poquito en el tintero de la otra pregunta. Tiene que ver con estos objetivos fundamentales y ya me paso rápidamente a las habilidades, lo juro, voy a hacerlo. Pero me parecía importante como recalcar cómo esta perspectiva feminista busca develar estas estructuras de dominación, que creo que es algo
que aunque no ha sido mencionado explícitamente por quienes aquí me acompañan, creo que es algo compartido y creo que eso es importante. Ahora, las estructuras de dominación, en este caso, primordialmente en el caso de las mujeres, de las disidencias sexuales, pero también luego se va complejizando el campo de los estudios de género y se van incluyendo otros grupos de personas que han sido históricamente desaventajados, vamos a decir, ¿no? Empieza a haber una especie de solidaridad epistémica para decir, sí, hay una condición histórica de desigualdad de las mujeres, pero que es compartida por otros grupos sociales y que luego entonces, si estamos reivindicando hacer investigación para recuperar esa experiencia heterogénea y compleja en las mujeres, también convendría no terminar excluyendo otras experiencias y conocimientos de otras poblaciones. En ese sentido, la interseccionalidad con marcadores sociales como son la raza, la clase, la sexualidad, la edad, incluso la educación, constituyen, van a constituir unos marcadores que van a ser importantes y un aporte fundamental de esta perspectiva feminista. Pero también va a implicar una voluntad política de empoderar a estas sujetas subalternas, vamos a decirlo. Y para eso, pues hay un posicionamiento frente a las injusticias sociales que también está implícita en esta perspectiva feminista, que nos lleva también a reconocer esa vinculación con los movimientos sociales. Es decir, se trata de una perspectiva que, si bien ha llegado a las universidades, ha llegado a la educación, ha llegado a la función pública, a muchos lados, no tendríamos que olvidar que viene de un movimiento social. Es decir, en todos estos dominios no fue que un día dijeron, ay, nos falta la perspectiva feminista a los estudios de género. De ninguna manera. La verdad es que se ha regateado esa perspectiva y se ha tenido que incluir gracias también a esta presión social con todos los jaloneos y resistencias, pero también logros que se tienen en esta perspectiva. Eso me lleva a hablar de las habilidades para... Todos estamos presionados con el tiempo, con las habilidades de investigación que se requieren para llevar a cabo una investigación desde este enfoque o perspectiva feminista. Yo enumeré unas cuantas que quiero como ser muy clara en esto, en decir que es desde ahora sí que desde mi perspectiva individual, ¿no? No pretenden ser exhaustivas ni que sean las habilidades de ninguna manera, pero desde mi experiencia también pedagógica, también dando clases, me parece que para esta perspectiva feminista es importante tener una curiosidad para buscar explicaciones a contrapelo, es decir, más allá de lo esperado, de lo común, ¿no? Me parece que es importante también estar dispuestas a aceptar la incomodidad de las inestabilidades de un campo de conocimiento que está en constante efervescencia. Es un campo en el que aparece un concepto nuevo y lo desestabilizamos y criticamos rápidamente. Aparece intersección y luego lo encontramos la crítica. Entonces, sí sumamos esas ventajas y posibilidades y potencialidades que tienen los conceptos, pero también es un campo que rápidamente lo va a desestabilizar. Creo que también se necesita la habilidad de aceptar el desafío, que significa que los conflictos puedan tener un carácter productivo. Se necesita, creo yo, una cierta apertura de espíritu y creatividad para imaginar escenarios disruptivos. Se necesita mucha tolerancia a la frustración y una perseverancia tenaz, que es una característica que creo que luego las feministas hemos aprendido históricamente. Y desde mi muy particular punto de vista, creo que es muy importante no renunciar a una pasión y una capacidad de tomar una postura política en tiempos en los que a veces no necesariamente resulte cómodo hacerlo. Y me parece que es importante también capacidad para incluir la experiencia personal a la investigación y aceptar incomodar. No siempre es fácil, no siempre es sencillo, pero me parece que es clave. Hay
algunas habilidades epistemológicas que tienen que ver con la capacidad de un pensamiento crítico, con la capacidad de cuestionar estas categorías binarias que tenemos muy interiorizadas, ¿no? No solo de hombre, mujer, naturaleza, cultura, sino de muchas cosas, y se necesita hacer una ruptura con esto, que no necesariamente es sencilla, ¿no? Sí. Doctora Celia, bueno, quizás en la parte del cierre, tercera, en la parte del cierre todavía vamos a pedir un poco, como ven, sí me apasiona como qué es el lo tema. que debemos de considerar, si nos permite. Sí, claro. Ok, gracias. Hay quien sigue, ¿no? Con Lili, entonces, Bueno. por favor, perdón. Voy a procurar ser brevísima. Bueno, sobre la pregunta de las habilidades, bueno, porque así fue habilidades, a lo mejor podría haber sido competencias, dominios, capacidades, en ese saber hacer. Bueno, yo diría que las habilidades que están implicadas en el enfoque sistémico tienen que ver con las que se derivan de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un pensamiento de orden superior que en sí mismo involucra otros aspectos, pero que yo estaría en uno muy específico, que sería el de analizar, porque identifica las partes y luego las integra, eso es analizar. Pero hay 3 formas en el sistémico de integrar. Uno, voy a hablar solamente de 3 por los tiempos y capaz de que nomás me quedo en 2. 3 formas de integrar de forma dinámica, compleja, interconectada, y una tiene que ver con identificar las partes, integrarlas a través de un pensamiento circular y de conciencia de interconexión. Esto es muy importante, porque a veces dicen, es complejo y son todos estos elementos, efectivamente, pero el asunto es la interconexión, esa circularidad de qué influye en qué, ¿no? Esa interdependencia, retroalimentación, el saber que no hay una sola causa como principios que fundan lo sistémico, ¿sí? Entonces, esa circularidad implica dentro, por ejemplo, el saber preguntar, no qué causó, por ejemplo, qué causó cierto fenómeno, el que ustedes quieran, ¿no? Eso no es ni de buscar quién tuvo la culpa, tampoco ni es de culpables, ni cuál es la causa, ¿no? Entonces, sí es preguntarse de alguna manera cómo contribuye cada parte de este resultado, qué contribuyó en plural para que esto sucediera. ¿Sí? No es solo el alumno, no solo es maestro, no solo son padres de familia, no solo es el libro de texto, etcétera. ¿Sí? Entonces es pensarlo de manera más compleja, interconectada. ¿Sí? Entonces, si esto lo pensamos como una habilidad investigativa, tiene que ver desde la forma en que preguntamos. Tenemos que preguntar en la entrevista, no aquello, tiene que estar centrado en las relaciones, ¿sí? En las relaciones que tienen entre los miembros y en ese pensar y sentir. Por ejemplo, en un equipo, en un aula, en un equipo, preguntarle a Pedro qué siente o qué piensa de Juan cuando ve a su compañerita María que la sacaron del grupo, que no participó. ¿Sí? Entonces estamos fomentando la empatía a partir de lo que piensa el otro de lo que se hizo respecto a otra. ¿Sí? Entonces las preguntas circulares tienen que ver con la perspectiva de varios sobre los otros. Siempre tendrá que ser de forma interconectada, ¿no? Es una manera de decir, una manera concreta. Otra manera concreta de la interconexión, nosotros la vivimos en una investigación previa, no a la que está mencionada de la horizontalidad, que tuvo que ver con el estado de conocimiento, precisamente con prácticas de investigación, que hicimos mapas relacionales. Usualmente los investigadores, cuando hacemos entrevistas, hacemos índices temáticos, categorías, pero pues la categoría es lineal. Entonces teníamos que ver cuáles tenían mayor fuerza e impacto en otras cosas. E hicimos mapas relacionales que nos costó un trabajar, pero conseguimos hacer ciertas simbologías sistémicas para identificar contradicciones, paradojas, fuerza en el discurso, quién influía en qué, las triangulaciones,
estuvo padrísimo, nos costó mucho trabajo, pero pensamos las categorías en función de cómo se estaba manteniendo ciertas prácticas investigativas. Entonces, ese es un dominio y una habilidad, y nomás me quedé, no, me mandaron 2, Entonces, que tiene que ver algo muy importante sobre lo emergente y la recursividad, que lo voy a tomar en la pregunta última. Gracias, doctora. Va, Cerramos la Gracias. segunda ronda con la participación de Rafa Lucero. Adelante. Oiga, el doctor nos va a tener que mandar de una vez al otro diálogo de... Sí. Bien. Todo proceso de ajuste, particularmente de paradigmas y de épocas, implica un proceso de desaprendizaje y a la vez un proceso de aprendizaje. En el caso de la complejidad, eso está completamente expresado en parte en el principio pascaliano de la dialéctica entre la parte del todo y el todo y la parte. Pero eso surge, Pascal y Descartes son contemporáneos. Pascal, que vivió 43 años, y Descartes, 54 años, compartieron buena parte y además eran no solo contemporáneos, sino también eran vecinos. Y los dos prácticamente vivieron culturalmente los mismos valores y las mismas propuestas académicas. Entonces, Descartes, en ese tiempo, él saca su obra del discurso del método, que fue la obra que prácticamente inspiró todo el proceso de investigación en las ciencias sociales por muchísimo tiempo. Y en ese discurso del método, él plantea la necesidad de separar todas las cosas. Este principio de separar, de segmentar, de utilizar, de acercarse a cada parte para poderla comprender y conocer mejor, es lo que él llamó dividir cada una de las dificultades que se examinarán en tantas parcelas como sea posible y necesario para resolverlas de la mejor manera. Contra esta fragmentación de la realidad, para poderla conocer mejor, es lo que busca superar la complejidad, planteándose el complexus, que es el término latino donde se deriva complejidad, significa entretejido. Entonces, hagan ustedes de cuenta, si quieren tener una imagen bonita y visual de la complejidad, pues es una esfera entretejida con punto de cruz, si quieren, porque se hace a partir de las interacciones, a partir de las contradicciones, a partir de los tiempos pasado, presente, futuro, a partir de las imaginaciones, a partir de las aportaciones de los diferentes actores con los que se está interactuando. Entonces, en ese sentido, lo que la complejidad busca no es llegar a la verdad absoluta y concisa y clara del método, del discurso del método de Descartes. El objetivo del conocimiento de Descartes era la verdad precisa, concisa, clara, nítida. La complejidad no. La complejidad lo que quiere es descubrir el entretejido que tiene el problema que estás visualizando, la situación que estás buscando conocer, acercar, aproximarte, no buscar la verdad,
busca la aproximación de comprensión de ese entretejido. En su primera investigación, Morán, que él primero hace una investigación del cine que la llama El hombre imaginario, luego hace una investigación de las estrellas de cine que llama Las estrellas, y luego hace una investigación sobre la relación de estrellas y cine y le llama la cultura de masas. En Las estrellas, él dice, yo me acerco a las estrellas de cine no nada más como actrices, no nada más como con su vestuario, sino como su objeto comercial que son, además obviamente de toda la personalidad de la estrella. Entonces, él redondea y estudia las estrellas del cine en esa conjunción de actuación, de personaje, de objeto comercial, ¿sí? Es como las trabaja, y eso lo cito porque es la manera en que él describe cómo acercarse a un objeto de estudio. Supongo que ya me va a dar el banderazo, Sí. ¿no? Supones bien, Rafa. Muchísimas gracias. Bueno. Pasaríamos precisamente al tercer bloque, a la tercera ronda, en la que haríamos una especie de cierre desde cada uno de los enfoques, y esto tendría que ver precisamente con la posibilidad de poder tener a la vista, pues, qué es lo que como investigadores deberemos de estar considerando para poder desarrollar trabajos de cada una de las perspectivas o enfoques, ¿sí? Entonces sería como el espacio en el que se puedan retomar algunas de las ideas que nos quedaron ahí un poco pendientes, porque todavía nos previene acerca de qué es lo que hay que tener en la mirada para poder concretar trabajos de estos tipos, ¿no? Adelante. 3 minutos. Pero nos van a invitar al próximo. Muy bien. Perdón, yo siempre desbarato esto. ¿Quién quiere empezar? Es un verdadero desafío esto del tiempo, pero voy Sí. rápido. A ver. Bueno, para cerrar me parecería importante hablar de algunas habilidades metodológicas. Me parece que desde esta perspectiva es importante la flexibilidad que ya ha sido mencionada desde otros, sobre todo desde la compañera, la doctora Ruth. Esta perspectiva no necesariamente jerárquica, estar cuestionándonos constantemente desde dónde nos estamos relacionando. Por ejemplo, hay investigaciones desde una perspectiva latinoamericana de feminismos comunitarios que trabajan con asambleas, que creo que ahí hay experiencias muy ricas que son importantes. Es necesaria una autorreflexividad constante, y eso implica que él, o le investigador o investigadora deben constantemente estar explicitando su posición respecto a los sistemas de clase, raza, género, sexualidad, ¿no? Es decir, se habla de un conocimiento situado. Y la otra cosa que es importantísimo desde esta perspectiva feminista son las habilidades éticas. Es importante tener siempre respeto a los saberes no académicos. Hay experiencias de feminismos latinoamericanos que hablan desde unas epistemologías indígenas, que creo que es importante. Solo como ejemplo, pues hay investigaciones que integran una categoría que es el Chachahuarmi, que habla de una complementariedad andina en donde no necesariamente hay este binario masculino-femenino, ¿no? Sino que se parte de una perspectiva complementaria que va más allá de esta exterioridad, no solo de la naturaleza, sino de otras categorías. Y indudablemente es importante reconocer este compromiso político para decir que se apuesta por un cambio de las realidades y no solo con su descripción.
me parece que hay algunas preguntas que pueden servir como clave para incorporar este enfoque feminista y tiene que ver con las siguientes. ¿Quiénes han sido excluidos de este tema? ¿Cómo se relacionan con las estructuras de poder? Es importante estarnos cuestionando y dialogando constantemente con nuestros prejuicios y evitar dar por sentadas algunas nociones como el familiarismo, ¿no? Es decir, tomar a la familia como una unidad homogénea, que es algo que tenemos muy incorporado, ¿no? Evitar también estar muy conscientes de que la investigación feminista no es solo un método, sino que es una postura ética y política que atraviesa los cuerpos. Y en ese sentido, busca cuestionar este conocimiento hegemónico, busca incluir una diversidad de voces marginadas y busca transformar realidades injustas. En ese sentido, el llamado a la acción busca incorporar estos principios también en proyectos académicos y sociales y aprender de los diversos feminismos, entender que no hay solo un feminismo blanco, que es el que más se conoce, sino que también hay feminismos negros, decoloniales y comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora. Lo logro. Bueno, el tiempo siempre es nuestro tirano, Bueno, ¿no? voy a tratar, sí, voy a tratar de Esperamos que luego en otros espacios tengamos más oportunidad de ampliar todo esto que hoy sí, nos van como aportando más en el sentido de apunte, ¿no? Adelante, doctora Lili. voy a tratar de superar a la doctora Celia en tiempo. Adelante. Bueno, además de, para tomar en cuenta finalmente de este enfoque sistémico, además de lo que planteaba de este pensamiento circular de interconexión entre las partes, haría énfasis en otros dos que tienen que ver uno con ese pensamiento de recursividad, ese marco interpretativo de recursividad. La recursividad significa que hay una multiperspectiva, docentes, alumnos, maestros y otros, pero de forma integrada, o también multiniveles, es decir, lo que pasa en pequeño, pasa en grande. Y nosotros lo podemos ver, interpretar desde los planes y programas que a lo mejor se entregan en una escuela, un maestro, hasta verlos en un sistema más general, que pasan procesos similares. Entonces, la recursividad significa capacidad interpretativa de ver en pequeño lo que también pasa en grande. La hoja es consecuencia de un bosque, ¿sí? Entonces, bueno, el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta y que para nosotros ha sido muy potente como equipo es el concepto de emergente. El concepto de emergente significa que cuando hay un desequilibrio en el sistema, surge un movimiento, la realidad es dinámica, siempre está en cambio. Cuando surge un cambio brusco, de pronto se mueven los elementos, pero surge algo del sistema para dar equilibrio y seguir, que siga funcionando el sistema. Por ejemplo, el aspecto emergente lo aplicamos cuando vimos lo de pedagogías emergentes en el campo del COVID, que hubo un desequilibrio de cómo los maestros, bajo cierto modo clásico en el aula de dar clases, lo tuvo que pasar a modo virtual, y primero lo hizo como si fuera lo mismo la realidad de aula, una pantalla, hasta ir adaptando nuevas formas incluso de comunicación a través de una pantalla. Y entonces llegó a desarrollar ciertas habilidades incluso comunicativas hasta por tonos de voz, ¿no? Entonces llegó a desarrollar y a intervenir conforme la experiencia. Igual acá en la escuela donde estamos trabajando un enfoque de inclusión desde las diferentes discapacidades, los maestros no estaban necesariamente preparados. Sin embargo, bajo la necesidad de que esto surgiera y se diera buen cauce, pues entonces se dio un proceso de adaptación donde desarrollaron habilidades muy propias para dar equilibrio y funcionamiento, donde hay alumnos, le llaman regulares, y los otros estudiantes con discapacidades. Entonces, hizo estrategias para, bajo su dominio de contenido de disciplina, hacer adaptaciones paralelas en diferentes canales receptivos. Teóricamente no hay, pero lo tuvo que desarrollar. Esa es una capacidad de lo emergente, porque hay muchas problemáticas educativas nuevas, la realidad educativa es dinámica, y por lo tanto tener un concepto emergente es aquello que los maestros, las escuelas, los sistemas
educativos tienen que hacer para sacar adelante problemas que a veces no son previstos, porque la realidad educativa así es, dinámica. Sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, la pregunta es, ¿qué tener en cuenta? Voy a centrar en dos aspectos. Está implícito en lo que he comentado un concepto que es la justicia epistémica. ¿La qué, perdón? Justicia epistémica. Es decir, reconocer que el otro sabe, que piensa, que tiene idea, es darle su justo valor, no solamente yo, ¿sí? Y no solamente de la visión de mujeres, de hombres, de niños, porque también hay visiones que el adulto es el que sabe y el niño no sabe. ¿Quién nos dijo eso? Los niños, claro que saben. Preguntar a mi hijo a los 5 años, mamá, ¿quieres saber qué son los niños? Sí, pues pregúntame, tú te dedicas a la investigación, ¿por qué andas leyendo libros? Pregúntame a mí que es niño, ¿sí? Entonces, los niños, los grandes, los chicos tenemos conocimiento. Entonces, generalmente en la investigación, es decir, el investigador, la investigadora, sí sabe. Entonces, vaya a preguntarle nada más para sacar lo que ya sabe y darle forma a eso. No, pues ahí esta metodología busca posicionar eso. Retribuir es no solamente el sujeto, la escuela, te voy a dar este conocimiento y, por supuesto, sacaré un artículo, una tesis, lo que corresponda. No, es un conocimiento que la idea es que se mueva la acción como tal. La acción, pero que la escuela quiera, que el maestro quiera, que el docente quiera en función. Lo cual implicaría para quien decidiera irse por ahí, por supuesto, hacer lecturas suficientes de esto, pero preguntarse a sí mismo cómo es que he construido el conocimiento. ¿Cómo es que he logrado hacer esto? Porque si no, no puedo arribar. Decía la maestra doctora Celia, es un posicionamiento teórico, epistemológico, personal, antropológico. ¿Cómo me sitúo en esto? ¿Sí? ¿Para qué me sitúo? Si no, entonces será un método que agarraré como pueda y lo libraré bien, ¿sí? O lo documentaré muy bien y sacaré lo que tengo que sacar. Pero no, es un acto de congruencia, es un acto de principios éticos que tenemos que tener como personas independientemente de la función, en este caso de investigador más, porque hacer investigación, y con eso voy a cerrar, la investigación es un acto político, devela cosas, muestra cosas, evidencia cosas, entonces no podemos seguir jugando a mostrar nada más y no pasa nada, no, tiene una fuerza política, y por eso se ha cuestionado durante muchos años a la investigación de la investigación educativa y a toda la investigación, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué sigue igual? ¿Sí? ¿Por qué seguimos investigando los mismos temas con los mismos métodos? ¿Qué está pasando? Nuestra responsabilidad ética y profesional está siendo cuestionada y me parece que este y otros métodos, otras perspectivas nos están llevando a decir, ¿sabes qué? Esa relación humana que estableces tú como investigador, como investigadora o como grupo de investigadores está cuestionada. Necesitas darles socialmente, dar una respuesta social más pronta, más inmediata, aunque la complejidad de los problemas nos rebasa definitivamente. Y así como en la mesa nos apura con 3 minutos, esta perspectiva requiere de tiempo, de escucha, de paciencia, muy lento, porque son procesos diferentes. En nuestras escuelas de educación básica hasta educación superior no hay tiempo para el diálogo y la escucha. Si no hay esos tiempos, realmente pues se está desperdiciando. Jamás habrá tiempo de sistematizar los aprendizajes, generar materiales necesarios para ir y ese conocimiento, ese saber pedagógico, ese saber y esa capacidad intelectual que han desarrollado maestras y maestros a lo largo de tantos años se va a seguir perdiendo y el reclamo de que nos traen modelos de otros países va a seguir siendo. Necesitamos tiempo para reflexionar y para escribir sobre lo que reflexionamos y actuar al respecto. Rafa. Pues vamos con la última víctima del tiempo. Adelante, maestro Rafa. ¿Qué hay que considerar si queremos investigar desde la complejidad? Primero, ¿Qué hay que considerar? reconocernos dónde estamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Los docentes investigadores estamos en una posición privilegiada para la investigación y el conocimiento de la naturaleza humana.
porque conociendo a los compañeros de aquí del CIPS, pues son personas que han trabajado con niños de primaria, secundaria, preparatoria, formadores de maestros, de investigadores. Y eso nos remite a que si nosotros nos asumimos como interesados, aventureros en conocer a las personas con las que trabajamos, a las que supuestamente formamos y en realidad formamos, debiéramos de tener la investigación como proyecto de vida. O sea, una cosa es investigar para sacar el grado, una cosa es investigar por encargo, pero otra cosa es tener la investigación, ese afán aventurero de una curiosidad que lleve a producir un conocimiento sobre el otro, sobre la situación, sobre la coyuntura. Y ese es hacer de eso un proyecto de vida. Y ese, le cito a Edgar Morán, que al término de su tercera investigación, que fue Crónica de un verano, así de que ya supondrán que estuvo investigando, además de en California, dice, hoy más que nunca creo en la necesidad de intentar una y otra vez darle siempre la palabra a cualquier ser humano. O sea, no suponer que como investigadores vamos a ir a comprobar una verdad, que es lo que suponía el paradigma anterior. Vamos a comprobar, vamos a rectificar, sino el ir abiertos de manera aventurera a ver qué es lo que el otro trae, qué es lo que el otro tiene en sí mismo. Y eso nos obliga a lo que ya señalaba Ruth, de la necesidad siempre de la autorreflexión, del autoexamen de uno mismo, para poder estar siempre interactuando, porque somos sumamente dinámicos, cambiantes y demás. En la Escuela de Aprender se iniciaba la jornada de educación con un saludo y una narrativa del alumno. ¿Cómo te fue anoche? ¿Y cómo amaneciste? De modo tal que el día se iniciaba con un resumen que hacía el niño al llegar a la escuela de cómo le había ido, para que el maestro pudiera engancharse en qué ánimo venía el niño. Bueno, eso es buena parte de lo que creo que nos interpela la manera como hemos venido haciendo investigación y a donde debemos ir. La otra es el trabajo en equipo. Ok, el trabajo en equipo. En el sentido de que no podemos presumir de que todo ese tejido lo vamos a construir de manera individual. Ese se construye en el diálogo con los pares y en darle salida a productos que no podemos presumir, no está acabado. Sácalo así, en la medida que el producto dialoga con los demás, se enriquece. Okay. ¿Ya? Bueno, en este acercamiento de mayor complejidad, desde las visiones que aquí nos han planteado, vamos teniendo esta posibilidad de ver que precisamente el acercamiento a la realidad tendríamos que estarlo haciendo con otras miradas, ¿no? Y no solamente desde las miradas propias, sino como decía ahorita el maestro Lucero, preocupándote por conocer las miradas de otros y dándole siempre la palabra a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, implicará teórica, metodológicamente, rupturas de verdad significativas. Así que, bueno, la invitación está ahí para que nos vayamos animando a hacerla, ¿no?
Ya lo que se vaya rompiendo tendrás oportunidad de irse restaurando, y es que tendría que ser restaurado, ¿no? Bien, damos paso a algunos minutos para escuchar de la audiencia en pantalla o de la audiencia aquí presencial las preguntas que puedan tener a bien plantear a nuestros invitados. Todavía no. La doctora Mayela. Y luego la doctora Julia Adriana. Y luego René. Tenemos medio segundo para participar. Como 10 segundos. No medio segundo, pero sí 10 segundos. Bueno, creo que pusieron en común que esa conciencia epistemológica del investigador lo llevará a uno a elegir un enfoque, una metodología. Sin embargo, siempre hay que negociar con expectativas, ¿no? Entonces, expectativas del programa en el que nos está formando, expectativas de la institución a la que pertenece, expectativas. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Ok, si hay una conciencia epistémica, hay una característica del objeto de estudio y hay expectativas. Entonces, bueno, pues se tiene que negociar, no es como que uno decida, ¿no? Creo. Bueno, a mí me gustaría también animar a los estudiantes que estoy viendo en pantalla, que se animen también a preguntar, a plantear sus dudas, sus inquietudes, alguna curiosidad. Y bueno, yo quisiera preguntarles, a partir de lo que estuvieron platicando, estamos en un momento político y también muy interesante, ¿no? Ahora se está planteando desde los planes y programas, pues, estas cuestiones que en su momento fueron, digamos, contrahegemónicas. Ahora se está planteando desde la política pública nacional y estatal que, por ejemplo, el diálogo tiene que ser horizontal, que tiene que haber igualdad y equidad de género, que debe de haber justicia epistémica. Y entonces yo me pregunto, si ya está planteado desde el plan y programa, ahora, ¿qué desafíos hay? ¿En qué condiciones tenemos que pensar o qué condiciones tenemos que hacer visibles, tomando en cuenta esto que nos comentaba la doctora Celia de la resignificación y de visibilizar estructuras de opresión y dominación? Ahora, ¿qué tenemos que visibilizar? ¿Qué estructuras van a estar ahí o están ahí que no permiten bajar la política nacional a la realidad? Entonces, esa es una de las preguntas que me gustaría poner en diálogo, y la otra es meramente metodológica. A mí me llamó mucho la atención cuando hablaban sobre lo sistémico y cómo este concepto de emergente, ¿no?, tomaba cierta estabilización en un momento de desequilibrio, y mi pregunta va encaminada a eso: ¿cómo detectar, cómo pasar de la categoría lineal a la categoría sistémica? Es que me parece algo, metodológicamente hablando, bien interesante, pero no alcanzo a distinguir el cómo. Y creo que eso me gustaría saberlo y hacer un seminario para entenderlo, ¿no? O sea, que compartan esa experiencia de cómo se pasa de la categoría lineal a una categoría que muestre el dinamismo de lo complejo y de lo sistémico. A mí me parece algo súper interesante. Y ya. Bueno, es una pregunta directa, ¿no? Entonces, no sé si alguien... Lili, por favor, la doctora Liliana, entonces. Acá lo trae Luis, por eso le digo que con... Y luego le damos la palabra a la doctora Julia Adriana, por favor. Sí. Sí. Yo creo que lo de los retos, estas dos preguntas, los retos podemos pasarlo también a mis colegas del panel. Todos los enfoques, sí. Sí, que son de los desafíos, y eso lo dejaría a mis compañeras, no porque no, sino porque se me va más tiempo. Lo que planteas es muy importante de cómo ese sistema emergente, cómo cobró vida.
De hecho, el proceso autopoyético es muy complejo, teóricamente hablando, lo desarrolla Luhmann y otros, y efectivamente hay cosas que aparentemente son caóticas y que de pronto uno sistematiza y haces categorías, porque hay una cultura, en todo hay una cultura, incluso en las formas de hacer datos, construir datos, incluyendo los cualitativos. El pensar de manera relacional es importante, no lineal. Incluso hicimos algunos mapas, Ruth también puede dar cuenta de esta pregunta, y todo el equipo que trabajamos en ese momento, había muchas categorías lineales y había explicaciones lineales. Entonces, lo que nos facilitó pensar en estas categorías relacionales es cómo íbamos a vincular, cómo íbamos a relacionar, porque unos hacían unas relaciones tipo mapas conceptuales, sí, ¿verdad? Conceptuales, y estaban como jerárquicos y no pintaba lo jerárquico, eso desdibujaba la situación. Entonces, lo que nos ayudó mucho fue pensar, es que me distrajo un poquito, pensar en esas simbologías que nos proporciona también extraídas de terapia familiar bajo otro esquema, pero que sacamos algunas, no todas, y otras las tuvimos que crear, la capacidad creativa que alguien mencionaba, de encontrar simbologías que representaban la paradoja. Por ejemplo, hicimos líneas discontinuas, que por decir, el investigador bajo una cultura institucional centrada en la docencia tiene una paradoja o contradicción a la vez, porque se está pidiendo en los programas de posgrado para obtener una certificación. Le piden investigación, pero a la vez los contratos por los que a los investigadores están de alguna manera involucrados en la institución, el contrato es por docencia. Y hay una paradoja, hay una tensión. Entonces decimos, está esta categoría que nos está diciendo que hay una cultura centrada en la docencia, pero por otra parte se le pide investigación. Entonces, ¿cómo vamos a articular? Entonces, buscamos una simbología que articulara la forma de relación, que era paradójica. Entonces, hay otras simbologías de doble vínculo, otras simbologías que refuerza que eso se mantenga. Por ejemplo, las redes de investigación, pues, sucedió que era una de las formas más eficaces para seguir haciendo investigación. O sea, más que los contratos incluso del CONACYT, que una institución o de forma voluntaria y demás, se confluyeran intereses comunes, y el hecho de ser reuniones sistemáticas y con objetivos precisos y programas, era más probable que salieran los proyectos de investigación, porque había esas alianzas. Sostenía que los investigadores siguieran haciendo investigación, no obstante de su situación institucional, por decir. Y así hicimos, no sé, como 20 simbologías, no las conté. Pues sí, también lo puede contestar, Pero... pero ya. Bueno, el maestro Lucero también al respecto de la pregunta de Giselle, ¿quiere comentar algo? Sí, muy breve. Edgar Morán planteó un principio, además muy poético: caminante no hay camino, solo hay camino de andar. Entonces, si tú vas a hacer investigación donde no vas a seguir el principio de separar, de seccionar y demás, sino de comprender una realidad compleja, pues hay que hacerla caminando en esa realidad compleja. Y también es un principio de aprendizaje del béisbol profesional. Hay que estar en la jugada. Ruth, Sí. por favor. ¿De los retos? Bueno, de los retos sí, un poquito de los mapas, pero muy poquito porque ya me da la prisa. Igual que tú, Giselle, esa preocupación de si en los planes y programas de estudio están estos y otros conceptos. Y uno fundamental es hacer comunidad. ¿Y qué es hacer comunidad hoy en día, no? Y me voy a remitir, cuando yo estudié la licenciatura en educación primaria, era un tema emergente la educación ambiental. Era un tema emergente hace 30 años. Y nos dieron unos libros, unos materiales, no es mi teléfono, y estudiamos y demás. Y era una materia, era una asignatura.
yo recuerdo que tuve como maestro un biólogo que no era maestro, pero nos hizo y estudiamos. Era emergente. No se hicieron acciones puntuales y estamos viviendo el deterioro actualmente, ¿sí? Estoy hablando 30 años. Y era emergente. Se avanzó en alguna, en esa época eran las 3 R's, ahora llevamos en las 6 R's, ¿no? Desde reducir, ¿no? Y todo el proceso que sabemos. Me parece que este nuevos programas es ambicioso, está conectado con una visión global, comunitaria, pero también a la defensa de la soberanía, etcétera, etcétera, que no vamos a poder ver sus resultados pronto. Por ejemplo, ¿cómo vamos a develar y hacer posible que suceda el diálogo reflexivo sin la imposición de la jerarquía? ¿Sí? Hay ejercicios aquí en Jalisco, por ejemplo, de las CAPS, ¿sí? Que están trabajando y ahí están documentados, hay libros al respecto, digo porque los estoy estudiando. ¿Qué es eso del aprendizaje dialógico? Y ya lo dicen y lo escriben, y lo están escribiendo, eso es muy bueno. Pero es un libro, o son 2, no son todas las CAP. Pero también conocemos que hay experiencias de CAP que no funcionan así, aunque hay un esfuerzo muy grande por hacerlo. Entonces, me parece que lo que se está cimentando ahora va a tardar muchos años. Esperemos que no 30 ni 40, antes, porque las demandas nos lo están exigiendo. Y no solo escuchar a los maestros que utilizan el lenguaje nos garantiza que realmente el cambio está sucediendo, porque es un cambio profundo. Es situarse, es un posicionamiento respecto a esta educación que demanda este siglo, que la pandemia nos sacudió, pero que nos ha sacudido a otras cosas antes y que nos está sacudiendo la inteligencia artificial y que nos va a sacudir los presidentes muy cercanos de este país. Entonces, me parece que es tiempo de decir, ¿es esto? Hay un plan de estudios, un programa de estudios, es un planteamiento ideológico, es un planteamiento de país, es un planteamiento de ser humano, al que los maestros están puestos ahí y supongo yo que están reflexionando qué hacen cada día para hacer mejor la vida de los niños y las niñas que están enfrente. Pero creo que va a tardar. Y el concepto que usamos para esto eran las tensiones. Es decir, decía Mayela, sí, yo me posiciono epistemológicamente, pero sí, y Siden, Meite, el programa que sea, me dice, no, es por aquí. Entonces, Sara Corona le llama las sombras de la horizontalidad, ese manejo institucional que está ahí, que no nos deja. O lea al autor tal, es que no está, es que yo conozco, no, tienes que leer, porque es el autor que conoce tu asesor. Entonces, eso se sostiene. O sea, romper eso, pues implicaría realmente asumirnos éticamente como formadores de las personas que estamos ahí. Muchas gracias. Doctora, adelante. Pero qué importante esto que dices. Bueno, primero, ya sé que tengo un poco tiempo, pero decirles que he disfrutado muchísimo el diálogo, ha sido muy, muy, muy enriquecedor y bastante agradable conversar con ustedes. Rápidamente, yo nada más para esto de los desafíos, en efecto, cuando vemos en particular en cuanto a la igualdad y la equidad de género, evidentemente se construye desde diferentes frentes, vamos a decir, ¿no? Y las políticas públicas, lo legislativo, lo normativo es uno, pero evidentemente no basta con que esté nombrado. No vamos tampoco a negar el gran avance que significa, pero luego cómo eso se traduce a llevarlo a cabo cuando indiscutiblemente cuando no existe un proceso de reflexión crítica sobre la ideología que está en juego, lo que entra por default es la ideología tradicional, ¿no? Y esa es la hegemónica. Entonces, claro que ese cuestionamiento es difícil de construirlo, ¿verdad? Pero yo más que dar la solución, porque no creo que sea sencilla, yo no solo quisiera mencionar que desde una perspectiva feminista es importante como buscar las pistas en donde era lo que les mencionaba como a contrapelo, es decir, no quedarnos en la explicación que tendría que ver con la formalidad otra vez, sino que incluso pensar en términos de cómo hacemos para bajarlo con otros elementos que tengan que ver con las experiencias encarnadas, con los cuerpos, con ir más allá de un paradigma que tenga que ver solo con la racionalidad y con darle lugar a la intuición. Y en ese sentido, pues a lo mejor incluso no pensar en los cómo que lo tengamos que resolver una sola persona, ¿no? Sino cómo desde esa experiencia situada
se resuelve muchas veces, como han mencionado las compañeras, ¿no? En esa experiencia y en ese conocimiento que está ahí, ¿no? Y que no, normalmente somos más pesimistas y a veces no le damos ese lugar y ese reconocimiento. Creo que darle ese espacio al cuerpo y a la intuición, que no son dimensiones que están valoradas, que están reconocidas, puede ser un aporte desde esta perspectiva feminista. Y bueno, por ahora lo dejaré. Gracias, doctora Celia. Y gracias también a Giselle, que nos plantea esta pregunta, que nos ha permitido precisamente como retomar algunas cosas para abrir el espacio del diálogo, ¿no? ¿Está la maestra Julia Adriana o quién fue primero? Julia Adriana y luego el doctor Mora. Adelante. Si quieres, pásalo a virtual. Ah, Ya también puedo faltó yo René. platicarlo con ellas, pero bueno. Bueno, buenas noches. Falta No, René. no, es que son muchas preguntas, porque justamente a lo que dice Giselle tenía que ver con lo que presentaste tú, Ruth, que por cierto, felicidades a los 4, muy interesante las participaciones, pero en realidad, nomás menciono una cuestión. Lo que tú dijiste, Ruth, es importantísimo. Y respecto a lo que Giselle preguntaba, a lo que se está manejando en libros, directamente libros y programas, recomiendo que revisen 2 pedagogías, obviamente Freire y Makarenko, para que entiendan el asunto de comunidad también, y el asunto también del diálogo, que también lo está manejando, lo manejan en todo. Voy a centrarme estuve traduciendo, yo haciendo el ejercicio entre qué teoría está ahí, qué metodología, pero hay algo que observo y que lo dijeron ustedes, y eso me hace pensar que es necesario hablar en otro momento de los análisis del lenguaje, lo importante que es hablar sobre el análisis del lenguaje, o técnicas del lenguaje, el análisis del lenguaje. Pero me voy a esto que encontré en los 4. Metodología, método o perspectiva. No lo contesten, a lo mejor es parte de la tarea. ¿Sí? Con eso yo me quedo. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Doctor Mora, ¿nos permites tantito? Teníamos acá también a René pidiendo la palabra. En cuanto termine René, le damos la palabra al doctor Mora. Perdón, René, por la omisión, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, agradeciendo a todos los ponentes sus exposiciones, son muy interesantes. Yo sé que todo está limitado a tiempos. Ahí había apuntado lo que iba checando, pero igual, mi pregunta es para compartir a la doctora en relación al enfoque sistémico. Ya me aclararon un poquito aquí con la otra pregunta que aportaron, si tenían relación precisamente con la terapia sistémica familiar, principalmente por el autor, Erickson, o por algunas técnicas que mencionó, por ejemplo, la entrevista circular y todo eso, si se basó a esa o es una técnica que ustedes utilizaron o realizaron, básicamente esa era la pregunta. No se puede, ¿verdad? Tú dime, tú eres moderador. Bueno, si no más ampliamente, la perspectiva sistémica tiene varios modelos y no nada más se aplica a lo familiar, a la terapia familiar. Es un enfoque interpretativo muy potente. Se aplica a grupos sociales y entre eso está la familia, pero puede ser cualquier otro grupo social como sistema. Todo es un sistema, ¿no? Hay sistemas psíquicos, sistemas incluso sociales, sistemas de otros tipos, económico, ¿no? Entonces se aplica todo. Lo interesante de esta perspectiva, incluso aplicadas en lo familiar, que es un grupo social como puede ser en cualquier otro, hay modelos. Hay modelo estructural, hay un modelo narrativo de segundo orden y de otros. Y tienen la misma aplicación en todos, son los mismos principios. Entonces, no es de que se vaya a aplicar en la terapia, y solamente en la terapia. Lo que sí es importante mencionar cuando es un enfoque interpretativo a una finalidad investigativa es que en la terapia
y que alguien lo decía, la importancia del lenguaje, es que si no ayudamos a parir encarnado, a pasarlo por el lenguaje, no llega a la conciencia. Entonces, tener el pensamiento, una habilidad de pensamiento, es pasar a la conciencia el problema de manera relacional, que no está dado, que ayudamos a hacer visible esa complejidad que a veces no sabemos por qué está pasando lo que está pasando en las aulas, en la escuela, porque no lo estamos viendo de forma interconectada. Los momentos de reflexión que muchas veces no está dado, y ya hablaba Ruth de los retos. De hecho, lo tenemos como una de las investigaciones de más largo alcance, dentro de las posibilidades de un plan que estamos haciendo, de las de más largo alcance, porque son participativas y los tiempos de la estructura, igual que se da en la familia, en las instituciones, en los sistemas de reflexión están muy controlados. Podría ser el consejo técnico que inicialmente estaba pensado en eso, pero hay otras lógicas y que podríamos hablar sobre los retos estructurales. Podemos llegar con los sujetos con métodos narrativos para hacer que pase por el lenguaje a la conciencia, para su transformación o para su cura, si estamos hablando en terapia familiar. ¿Okay? Gracias, doctora. Cerramos el evento con la participación del doctor José Manuel. Javi también levantó la mano. Gracias. Adelante. Gracias, buenas noches a todos. Muy interesante, muy retador lo que nos están platicando. Yo me quedo con una pregunta desde la perspectiva de la formación de investigadores, considerando las 4 participaciones de los ponentes. Hay un asunto que de repente no platicamos, pero que al menos en esta generación hemos estado intencionando a propósito de la percepción del investigador. Entonces, mi pregunta, a ver si de alguna forma ustedes nos pueden compartir cómo lo han vivido, es cómo es que corporeizan la posición del investigador. ¿Cómo es que ustedes toman conciencia? Una segunda pregunta a propósito de esa corporeización. ¿Cómo es que toman conciencia de esa intención política del investigador, no solamente a nivel intelectual, ¿sí? Porque esto se vuelve casi una cuestión aséptica. Es muy fácil trabajar esta lógica desde el lenguaje racional, ¿sí? Y como hace rato decían, desde la cuestión emocional o desde la intuición, desde las meras entrañas, no lo solemos hacer, no sentipensamos, como diría por ahí Felipe Reyes. ¿Cómo le hacen ustedes para corporizar esto? ¿Cómo le hacen ustedes para hacer que esta mirada que hemos aprendido desde el feminismo y desde las teorías queer a decir que el cuerpo es político? ¿Cómo el cuerpo del investigador educativo es político? ¿Y desde dónde tiene que tomar conciencia para investigar? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Las 3 o cómo? Quien quiera contestar, está abierto. Bueno, le damos oportunidad a la doctora Celia. No, a mí ha sido un aporte importante desde los feminismos y desde las teorías de las disidencias sexuales, tomar en cuenta esta experiencia de los cuerpos. En efecto, no es sencillo, en efecto, no siempre es cómodo. En realidad, yo estudié, tendría que haberlo dicho, estudié sociología y antropología social, y desde ese enfoque nos enseñan a casi descuartizar analíticamente a las poblaciones, pero para lo que no somos formadas es para hacer ese análisis para con nosotras mismas, ¿no? Cuando se trata de situarnos incluso con respecto a estas categorías de clase, de sexualidad, no necesariamente nos sentimos cómodas ni estamos entrenadas para ello. Y ahí la pregunta es otra vez, ¿cómo nos permitimos hacerlo con otras personas y nosotras mismas no hacerlo? Eso creo que es muy importante, respondiendo al compañero. Creo que eso, al menos en mi caso, me ha llevado a esta reflexión de mi posicionamiento y de ese reconocimiento de ese lugar de enunciación. Gracias. Bien, si alguien más tiene intención de contestar, les pediremos si ya, pero breves, porque por respeto al tiempo de ustedes, no queremos entretener aquí. Sí, yo sé que Lili podría seguir
largo y tendido acá, pero bueno. Bien, entonces para que, precisamente por algo que me señala la doctora Celia, poder proceder a lo siguiente. Sí. Pues es que esa manita que queda tal vez sin escuchar demuestra lo interesante que ha sido el diálogo que hemos tenido esta noche y queremos agradecer su participación y el Consejo Directivo del Comité de Egresados del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales otorga la presente constancia a Doctora Ruth Catalina Perales Ponce, doctora Liliana Viga López, doctora Celia Magaña García, maestro Rafael Lucero Ortiz, y a nuestro moderador, doctor Maclovio Regalado Santillán. por su participación en el panel Enfoques de Investigación Contemporáneos en el marco de la celebración por el Día del Egresado del CIPS, realizado el 20 de junio de 2025 en Guadalajara, Jalisco. Gracias. Dale, doctora Lili. Gracias. 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 Bueno, pues con mucha gratitud. Espérate un momento más. Hay un presente también. Ah, ok. Que hay un presente y todavía tenemos un futuro. Para más adelante, seguramente estaremos solicitándoles alguna intervención en algún otro momento. Muchas gracias. Bravo. Decía, mi más grande gratitud por haber aceptado la invitación y mi agradecimiento también por todo lo que nos han brindado en esta ocasión. Esperamos de verdad contar con su presencia en algún otro momento que podamos invitarlas para algún otro evento. Sí. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a todos. Antes de que se retiren, tenemos algo que compartir, justamente algo de alimentos y bebidas que trajeron nuestros compañeros del Consejo Directivo del